todo comenzaría mostrándonos a Peter, corriendo para alcanzar al culpable, y veríamos que Peter utilizaría sus habilidades para alcanzarlo, y veríamos que Peter lograría columpiarse, y vemos que Peter logra alcanzar al culpable, ocasionando que choque, pero vemos que el delincuente sale del auto y se esconde, y vemos que está muy asustado, pero de repente vemos que Peter lo ataca fuertemente, y vemos que Peter se cuenta que es el hombre que dejó escapar, entonces vemos que Peter enfurece y le da un golpe al hombre, entonces el delincuente se hace para atrás y cae. Después vemos que Peter llega a su casa y abraza a la tía May. Después vemos que el general Pierce se reúne con el dueño de Quest, y vemos que la intención del general es dejar fuera del proyecto a Norman, entonces vemos que comienza la prueba de vuelo de una armadura, pero de repente vemos que hay una explosión, y vemos que aparece el Duende Verde, y vemos que acaba con el general. Después vemos que pasan meses y vemos que es la graduación de Peter, y vemos que la tía May felicita a Peter, y también vemos que Norman felicita a Peter, y vemos que Norman le dice a Peter que él es de la familia, y después vemos que Mary Jane termina con Flash. Después vemos que Peter llega a su casa, y vemos que está muy triste por la falta del tío Ben. Después vemos que la tía May habla con Peter, y vemos que la tía May motiva a Peter, entonces vemos que Peter entra en razón, y vemos que Peter decide utilizar sus habilidades para proteger al indefenso. Después vemos que el primo del luchador Master Planner, ayudó a Peter a hacer su traje, y vemos que le entrega 2 trajes iguales. Entonces veríamos que de repente en Nueva York un enmascarado comenzaría a detener asaltos, entonces veríamos que comenzarían a salir noticias del enmascarado, también vemos que la gente y la policía da su opinión sobre el enmascarado, entonces vemos que ahora hay una persona que se encarga de detener a los malos, y vemos que ahora ha nacido un nuevo héroe. Después vemos que le informan a JJ de que todos los periódicos donde aparece el Hombre Araña, se agotaron, entonces vemos que JJ da la orden de que pidan recompensa por fotos del Hombre Araña. Después vemos que Peter se topa con Mary Jane, y vemos que Peter se da cuenta de que Mary Jane trabaja de camarera, y tiene un jefe molesto, y entonces vemos que Peter anima a Mary Jane, y vemos que Mary Jane se comienza a interesar más en Peter, y vemos que Peter se entera de que Mary Jane y Harry están saliendo, y vemos que Peter invita a Mary Jane a desayunar. Después vemos que Peter habla con Harry sobre que el Dr. Connors despidió a Peter, y entonces vemos que Norman le dice a Peter que él le puede conseguir trabajo, pero vemos que Peter se niega, y vemos que ve el anuncio de recompensa por fotos del Hombre Araña, entonces vemos que Peter se comienza a tomar fotos mientras detiene a maleantes, y al otro día vemos que Peter le entrega las fotos a JJ, y vemos que JJ le paga $300 por ser fotógrafo independiente. Ahora pasamos a Oscorp, y vemos que Norman dice que las acciones de la compañía han subido, pero vemos que Stanford le dice a Norman que venderán la compañía, entonces vemos que Norman se molesta y dice que ha hecho muchos sacrificios para tener a flote a la compañía, pero vemos que el consejo de la compañía lo traiciona. Al otro día vemos que es el festival del verano, y vemos Peter se encuentra tomando fotos, y ve que Mary Jane y Harry son novios, pero de repente vemos que aparece un hombre volando, y vemos que todos se sorprenden, y vemos que Stanford se da cuenta que es el planeador que robaron, entonces vemos que el hombre se acerca, y hace explotar al balcón, ocasionando que comience a destruirse, y entonces vemos que acorrala a los miembros del consejo, y vemos que acaba con ellos. Después vemos que el Duende Verde aterroriza a Mary Jane, pero de repente vemos que el Hombre Araña le da un fuerte golpe al duende, tumbándolo, y entonces vemos que el Hombre Araña ve que una estructura se está cayendo, entonces vemos que el Hombre Araña rápido se lanza y rescata a un niño, y vemos que el Duende Verde está acabando con muchos policías, entonces vemos que el Hombre Araña rápido le intenta dar un golpe al duende, pero vemos que el duende lo detiene y lo lanza hacia un poste, y entonces vemos que el duende le comienza a disparar al Hombre Araña, pero vemos que el Hombre Araña le da un fuerte golpe a duende, y vemos que la gente se asusta, entonces vemos que el Duende Verde ataca ferozmente al Hombre Araña, logrando tumbarlo, pero rápido el Hombre Araña se lanza y tumba al duende, entonces vemos que el Hombre Araña ve a Mary Jane pidiendo ayuda, entonces vemos que el Hombre Araña rápido se lanza a rescatarla, pero vemos que es sorprendido por el batalla, pero vemos que el duende tumba al Hombre Araña.
Entonces vemos que el hombre araña le dice a Mary Jane que resista, entonces el hombre araña le lanza una telaraña al duende, entonces el hombre araña aprovecha esto y destruye un motor del planeador, y vemos que el duende escapa, pero vemos que Mary Jane comienza a caer, pero vemos que el hombre araña la atrapa y la salva. Después vemos que el hombre araña le dice a Mary Jane, que él es su amigable vecino el hombre araña. En esa misma noche vemos que Peter se preocupa de la aparición de una amenaza. Ahora pasamos con Norman y vemos que Norman comienza a ser controlado por la conciencia del duende. Al otro día vemos que Peter le entrega más fotos a JJ, pero de repente vemos que aparece el duende verde, y vemos que el duende le pregunta a JJ, que quién es el responsable de tomarle fotos a la hombre araña, pero vemos que JJ no dice nada, pero de repente vemos que aparece el hombre araña, y vemos que el hombre araña le da un fuerte golpe al duende, y vemos que el duende comienza a atacar al hombre araña, y vemos que el duende utiliza el gas del sueño y duerme al hombre araña. Después vemos que el duende trata de convencer al hombre araña, para que sean un equipo, pero vemos que el hombre araña se niega, y vemos que el duende le dice al hombre araña que la gente lo culpará de todo, después vemos que el duende vuelve y se lo lleva, y entonces vemos que lo deja caer en un callejón, vemos que Peter se da un fuerte golpe, y vemos que Peter ve en los periódicos que le echan la culpa de todo lo que ha pasado. Después vemos que Mary Jane sale de una audición, y vemos que se topa con Peter, y vemos que Mary Jane no ha encontrado ningún trabajo de actuación, y vemos que Peter le dice a Mary Jane que ella es la mejor, entonces vemos que Mary Jane se despide de Peter, y se va, pero vemos que Peter ve que unos tipos comienzan a seguir a Mary Jane. Después vemos que los tipos comienzan a atacar a Mary Jane, pero de repente aparecen unas telarañas, y vemos que Peter comienza a atacar a los tipos, y vemos que Peter los derrota. Entonces vemos que Mary Jane intenta alcanzar a la hombre araña, pero vemos que no puede, pero de repente vemos que el hombre araña aparece, y vemos que Mary Jane le agradece, y vemos que Mary Jane le da un beso al hombre araña. Después vemos que el hombre araña se va, y Mary Jane se ve feliz. Al otro día vemos que hay un incendio, y vemos que una señora busca a su hijo que está en el edificio, pero de repente vemos que llega el hombre araña, y vemos que el hombre araña rescata al niño. Entonces vemos que llega la policía e intenta detener al hombre araña, pero vemos que se escuchan unos gritos, y entonces rápido el hombre araña se mete al edificio, y vemos que el hombre araña comienza a buscar a la señora atrapada, y vemos que la encuentra, pero de repente vemos que es Duende Verde, que le da un fuerte golpe, y vemos que el duende revela que él provocó el incendio, para llamar su atención, y vemos que el duende le hace otra vez el mismo ofrecimiento, pero Peter se niega, y vemos que comienza una fuerte batalla, y vemos que el hombre araña esquiva las cuchillas, y vemos que el hombre araña recibe un rasguño, pero vemos que el hombre araña le da un fuerte golpe al duende, derrotándolo. Después vemos que el duende se levanta y ve que el hombre araña ha escapado, y vemos que el duende verde buscará venganza contra el hombre araña. Pero todo esto continuará en la siguiente parte.